hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, santo, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame, levántate y sálvame, levántate y sálvame, levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame, levántate y sálvame, levántate y sálvame, levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame, levántate y sálvame, levántate y sálvame, levántate y sálvame. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Te damos la gloria, Señor. Eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Gracias, Padre. Él es nuestro escudo, hermanos, lo acabamos de declarar. ¿A quién iremos? Solamente Él tiene palabras de vida eterna. ¿En quién confiaremos? El mundo no tiene nada que ofrecer, nada que brindar. Él lo dio todo. A sus pies nos aferramos, en Él confiamos. Y como dice la siguiente alabanza, hermanos, le entregamos nuestra tristeza, nuestro dolor,
y lo cambiamos por el gozo de Dios. Aleluya, vamos a cantar esta hermosa alabanza. Unos segundos, hermanos. Estamos en vivo. Mientras nuestro director está haciendo unos pequeños ajustes, declaramos lo que dice la palabra. ¿Es posible vivir con el gozo permanente? Sí es posible. La felicidad es temporal, es dependiente, es circunstancial. El gozo no depende de nada, solamente depende de la presencia de Dios en el corazón de cada uno. Eso hace la diferencia. Vamos a cantar con gozo, con alegría. Aleluya. ¿Estamos listos? Listos. Santo. 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 Aleluya. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Atribulado pero nunca derrotado y perseguido hasta hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, su gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Aleluya. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido hasta hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, su gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Aleluya. Aleluya. Oh, Jesús.
Como iglesia decimos, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Te entregamos todo aquello por el gozo que solamente tú lo das, Señor. Sí, Señor, como iglesia decimos, sí, Señor. No queremos luchar más en nuestras fuerzas, sino en las tuyas. Gracias, Padre. Gracias por esta declaración. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, muy buenos días. Es un grande gozo poder saludarles a través de esta transmisión. Estamos, como ven, en las instalaciones de nuestra iglesia y queremos enviarles cariñosos saludos. Queremos decirles que les hemos extrañado todos estos días en que echamos de menos el abrazo, el saludo, pero damos gracias a Dios por medios como estos que nos permiten la comunicación, por lo menos virtual, entre nosotros. Vamos a tener una palabra de oración antes de compartir la palabra del Señor. Señor, hemos llegado a este momento primero para reconocerte que tú eres el Dios del universo, el Dios de todo lo creado, el Dios que está sentado en el trono de la historia del mundo y que tienes todo, Señor, bajo tu dominio, soberanía, planes. Señor, a ti nos rendimos esta mañana y queremos seguir adorándote como cada semana, cada día, cada domingo en que tu iglesia se reúne. Padre, bendícenos esta mañana con tu palabra. A ti nos encomendamos en Cristo Jesús. Amén. Sabe que en estos días hemos estado pensando en toda la implicancia de esta epidemia del coronavirus, que literalmente ha tomado de sorpresa al mundo entero. Casi no solo que lo ha sorprendido, sino que ha paralizado al mundo. Y lo más tremendo es que ha alterado, o mejor dicho, ha trastocado la rutina, los planes que los seres humanos tenían o teníamos. Estamos viviendo en un mundo donde hay una grande incertidumbre, hay temor, también hay pánico. Se han hecho excelentes y se están haciendo excelentes esfuerzos en el campo médico, científico, para tratar de encontrar la vacuna que detenga, que pare toda esta pandemia, porque vemos cómo esto se está multiplicando, se están contagiando por diferentes lugares, por el mundo entero. Y obviamente hay circunstancias y medidas que todos hemos venido escuchando, como permítame describirlas brevemente. Se han cerrado las fronteras en muchos países. Los habitantes de esos países están viviendo una cuarentena obligatoria, mandatoria, donde la movilización de sus habitantes solo se permite en forma restringida y solo para lo que es necesario e imprescindible. Se ha prohibido el ingreso a extranjeros que provienen de países afectados con este virus. El transporte por tierra, por mar, por aire, se han suspendido. Las escuelas, las universidades, las instituciones educativas han cerrado. Se ha detenido el turismo internacional. Las instituciones, los negocios, los restaurantes han sido afectados y con ello millones de trabajadores que han perdido sus trabajos o han visto disminuir sustancialmente sus horas laborales. Los mercados mundiales han reportado, como no se había visto por años,
unas bajas importantes en la economía. Y aún en relación a lo que hemos leído últimamente, que aún se está hablando de la posible suspensión de los Juegos Olímpicos en Tokio, aun cuando ellos han llevado largos años anticipadamente preparando para estas Olimpiadas. Queridos hermanos, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos interpretar y mirar todas estas circunstancias? Hoy en día, las sociedades contemporáneas, los seres humanos, se podían jactar de sus grandes logros y avances tecnológicos. Sin embargo, los hombres, el ser humano sigue siendo un ser tan vulnerable, tan frágil, que nos recuerda que el ser humano no es el que todo lo sabe, no es el todopoderoso, no es aquel que puede vivir creyendo que tiene la vida comprada o que tiene el destino en sus manos. No sé cuántos de ustedes han mirado en la internet una conferencia en video que compartió Bill Gates. Y Bill Gates señalaba que el hombre se preparó por muchos años para defenderse de una posible guerra nuclear, pero añade diciendo, pero nunca se preparó ni invirtió en protegerse de una infección altamente peligrosa, altamente contagiosa. Donde es interesante lo que él dice, que las armas no son misiles, no son tanques, las armas son virus, microbios. Y se han gastado miles de millones de dólares en armas de defensa, en armas de disuasión, y muy poco, decía Gates, se ha invertido para detener una epidemia o una pandemia como la que estamos viviendo. Repito, todo esto tomó de sorpresa a los seres humanos sin ninguna preparación debida como para enfrentar y mucho menos detener el avance de esta pandemia. Cuando escuchamos palabras como sorpresa, como falta de preparación, nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo. Cuando en referencia a su segunda venida, Él dijo, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y añade diciendo, vendrá el Señor en el día que el hombre no espera, y en el día y la hora que el hombre no sabe. Se ha puesto a pensar que una situación como la de hoy, que sorprendió al mundo entero, imagínate cómo será aquel tiempo cuando Jesucristo venga y, como Él dijo, hallará fe en la tierra. ¿Cuántos seres humanos estarán mucho más sorprendidos de lo que hoy significa esta pandemia frente a la segunda venida del Señor? Hay que estar preparados. Hay que cuidar nuestra relación con Dios para que cuando Él venga no estemos avergonzados, para que cuando Él venga estemos realmente preparados para recibir al Señor de la iglesia. Hermanos, nosotros vivimos en sociedades que le han dado la espalda a Dios.
sociedades que se han burlado, que no han respetado principios divinos, mandamientos de Dios. El Dios, por ejemplo, que instituyó el matrimonio, el Dios que creó la familia, que fue idea de Dios, que fue el diseño de Dios. Muchos hombres, muchas sociedades se han burlado y no han respetado el concepto bíblico del matrimonio o el concepto de la familia, donde el hombre se cree más sabio que Dios y ha tenido que corregirle la plana para definir qué es el matrimonio, qué es la familia según ellos, donde han decidido el destino de la vida, aún niños sin nacer, donde han decidido qué van a hacer frente a la vida con todo esto alrededor de los abortos que crecen y crecen por doquier, donde las sociedades, los seres humanos han decidido hacer lo que les plazca frente al tema de la sexualidad, donde hacer el mal, el mundo lo presenta como algo interesante, hasta atractivo, donde aquel que quiebra ciertos principios como que lo aplauden, se convierte casi en un héroe. Y eso es lo que nuestras sociedades están proponiendo el día de hoy, donde quieren vivir en una laxitud moral o en una inmoralidad de vida, sin ni siquiera temer ni avisorar las consecuencias de sus propios actos y su abierta desobediencia y rebeldía frente a Dios y a su mensaje. ¿Qué nos dice todo esto, hermanos? ¿Qué nos dice todo lo que estamos viviendo y pasando? Nos habla, nos recuerda que el ser humano, aún viviendo con mucho miedo y temor, que no somos los todopoderosos, que no somos la gente que podemos hacer y deshacer y lograr todo lo que queremos. Esta situación nos recuerda que no podemos ir a donde queremos ir, que no podemos detener las circunstancias y las cosas que nos están pasando. Esta epidemia o esta pandemia confronta al hombre frente a una serie de circunstancias donde no tienes la decisión en tus manos, donde te das cuenta que no eres dueño ni de tu propia vida, mucho menos de tu propio destino, que no eres dueño ni siquiera de las propias circunstancias que te toca confrontar, ni eres dueño del conocimiento como para tener para mañana mismo la solución a toda esta situación crítica que el hombre está viviendo, hermanos. Por el contrario, el ser humano está viviendo en un desconcierto y en una incertidumbre que no sabe, aunque no le gusta, no sabe cómo detener esto y cuándo va a terminar esto. El hombre no lo sabe todo. El hombre es un ser dependiente, aunque no le gusta reconocerlo. El ser humano no conoce el futuro. El hombre no es un ser autosuficiente. Dios se lo está recordando. Dios lo está confrontando. El hombre no puede hacer lo que le da la gana y creer que no hay consecuencias de lo que está haciendo y creer que él puede pasar por encima de los principios de Dios o de los límites de Dios, como que el hombre a veces piensa que puede estar encima de la barra del mal o el bien y que no le va a pasar nada y que no va a acontecer nada con él.
Sin embargo, hermanos, hay un ejemplo en la Biblia, un ejemplo a su vez triste, pero también muy aleccionador, de un hombre como fue el rey David. El rey David, como todos sabemos, comenzó como un humilde joven pastor de ovejas, cuidando las ovejas de su padre. Fue fiel en su tarea. Dios le dio victorias. Dios lo bendijo. Y detrás de ello, ese joven pastor empezó a escalar posiciones muy importantes en Israel. Y nada menos que Dios le permitió llegar a ser el rey de la nación de Israel. David se convirtió en un rey. Y tú sabes lo que ocurre dentro de la naturaleza humana cuando alguien se siente rey y se lo cree como tal y piensa que el rey lo puede hacer todo, tiene todos los recursos a su disposición, puede pedir que le traigan esto o aquello, o puede decidir el destino de un hombre o de una mujer, que si le agrada una mujer, como fue el caso de David, tiene la autoridad, la orden para mandarla llamar y hacer y decidir lo que a él le plazca. Como dice esa canción popular, sigo siendo el rey. Y el rey en esa postura puede tender a la autosuficiencia y a creerse que es un todopoderoso. El rey David no solo tuvo la bendición de Dios de gobernar un grande pueblo, sino que en la época de David se logra que Jerusalén sea reconocida como la capital del imperio, de la nación de Israel, y más tarde a Jerusalén se le llamó la ciudad de David. David había logrado organizar religiosamente a toda la nación. David había logrado que esta nación empiece a disfrutar de una paz, un remanso de paz, aunque fue temporal, pero Dios bendijo a la nación de Israel bajo el ministerio del rey David. Recuerde que durante la época del reinado de David, Israel gozó de lo que más tarde conocemos la época de oro que tuvo Israel bajo el reinado de su hijo Salomón. Pero tenemos que aceptar en la historia que el preludio de la época de oro de Israel tomó lugar bajo el gobierno del rey David. Así que David podía hacer un balance de su vida. David podía reconocer que Dios le había bendecido en todo este tiempo y que había sido fiel con el Señor, y por ello Dios lo bendijo, por ello que cumplió un ciclo en su vida donde había hecho todo lo que un ser humano como David habían querido alcanzar y lograr. Pero este gran rey se olvidó de un principio. Y se olvidó del principio que era un hombre falible. Y no solo falible, sino que era un hombre frágil, un hombre débil. Que a veces cuando el hombre llega a ciertas posiciones importantes, corre el riesgo de reconocer su propia limitación humana, su propia fragilidad. Donde a veces los reyes se creen que son inmunes del mal,
donde el mal no los va a tocar, donde pueden hacer y decidir hacer con su vida lo que ellos desean y que no van a tener consecuencias de aquello. Pero sin embargo, la historia de David que todos conocemos se enfrentó a una circunstancia en su propia vida que arruinó todo lo que Dios quería seguir haciendo y trabajando a través de la vida del rey. Es importante que el hombre de hoy reconozca que Dios traza límites. Y traza límites no porque quiere coartar nuestra libertad, sino porque quiere enseñarnos a vivir adecuadamente, vivir de una manera segura, estable, bendecida por Dios, sin tener que sufrir las consecuencias de sus propios desvaríos, de su propia locura de vida. Y por eso es que llegó un momento donde David se confronta con su propia realidad y tiene que reconocer que no es un rey todopoderoso, sino tiene que reconocer que había ofendido, que había pecado, que había transgredido la ley de Dios. En esas circunstancias David escribe el Salmo 32 diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y escuche lo que él dijo: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. A David le tocó experimentar esta crisis en su propia vida para reconocer y conocerse que no era el gran rey todopoderoso, reconocer que era un hombre vulnerable. No es Superman, no es el superhombre, es un hombre frágil. Y estas circunstancias le están gritando a todos los vientos que el hombre se dé cuenta que no tiene la vida comprada, que no tiene su destino asegurado, que precisa volverse a Dios y arrepentirse sinceramente y de corazón delante de Dios. De saber que la vida es tan incierta para el ser humano. De saber que los días, los años se le escapan como el agua entre las manos y no puede hacer nada. Donde se enfrenta a esta pandemia que lo ha vuelto un hombre tan finito, tan pequeñito, tan desprovisto, tan desprotegido, y donde está con mucho miedo, con mucho temor, porque no sabe qué es lo que puede suceder. ¿Te das cuenta? El corazón de Dios sigue latiendo porque no desea que nadie perezca. Él no vino a condenar al mundo. Jesucristo vino a salvar al mundo, a perdonar a los seres humanos y ofrecerles un camino de vida que conduce, en primer lugar, a una paz con Dios. A una paz con Dios. El hombre necesita tener paz con Dios. El hombre necesita estar en paz consigo mismo. El ser humano necesita estar en paz con los demás. Por ello es el llamado de Dios a que se dé cuenta que todas estas circunstancias
no hacen más ni menos que recordarnos que necesitamos rendir nuestra vida plena delante del Señor y que tenemos que prepararnos para que aun cuando Él venga no nos tome a todos de sorpresa como ha acontecido con esta situación, sino que nos preparamos en el Señor, donde no tendremos temor a cuando Cristo venga por segunda vez, que cuando Él llegue no estemos atemorizados, avergonzados y no queriendo salir a este encuentro personal con Dios. Lea los tiempos, lea las circunstancias, lea los mensajes de Dios en medio de una situación así. Pero además, queridos hermanos, esto es también un tiempo para que como hijos de Dios, para que como seres que andamos en una relación con Dios, podamos también evaluar nuestra propia vida, de reconocer que Dios sigue trabajando en nosotros. Somos una obra que Dios no ha terminado en nuestra vida. Es también un tiempo para reflexionar cómo estoy caminando con Dios, cómo me estoy preparando para una relación personal rumbo al tiempo cuando Él venga por segunda vez. Cómo Dios me encuentra. Y todo esto no es más ni menos que la gracia de Dios que convierte circunstancias aún difíciles como esta en oportunidades para rendir nuestra vida a Dios, para consagrar nuestra vida a Dios, para que Dios siga bendiciéndonos aún en medio de estos tiempos. Que la gracia de Dios, que el poder de Dios nos acerque cada día más con devoción, con fervor, con un hambre y una sed del Dios Todopoderoso. Que su gracia nos sostenga todos los días y que podamos estar confiados, tranquilos, libres de angustia y temor, porque nosotros sabemos quién es nuestro Dios. Sabemos a quién le hemos rendido nuestra vida. Y eso nos da la paz, y eso nos da la seguridad para que sigamos en esta personal relación con Dios. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos dé el sustento, el poder, la paz para caminar con Él todos los días de la vida. Señor Jesucristo, queremos agradecerte. Tu palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Todas las circunstancias ayudan para bien. Y queremos que esto, Señor, doloroso, triste, porque ha habido tantas vidas que se han perdido, Señor, tú puedas transformarlo en una oportunidad para bendecir nuestra vida, para acercarnos a ti con todo nuestro corazón y ver en una experiencia personal, Señor, todo lo que tú quieres seguir obrando y trabajando en nuestras vidas. Reconocemos tu llamado a prepararnos, porque el día y la hora nadie lo sabe, a prepararnos mientras estamos en espera de todas estas cosas. Señor, sigue obrando, te necesitamos y queremos tomarnos de tu mano y caminar contigo en lugar seguro, sabiendo que has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos de esta manera en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén.